Política pública educativa. Para iniciar, debemos entender de dónde viene la política pública. ¿Qué es la política pública? Es una serie de acciones que hace el gobierno con el fin de dar una solución a una problemática pública que hay en la sociedad. En la política pública encontramos que existen disensos y consensos, existen conflictos de intereses, hay presiones de los diferentes sectores que conforman una sociedad para establecer la política sin dejar atrás los intereses del gobierno. Ahora, encontrando la política pública educativa, encontramos que intervienen factores como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Decenal de Educación, Plan de Desarrollo Institucional. En el Plan Nacional de Desarrollo encontramos que es la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia, ligada a las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República de Colombia con su gestión durante los 4 años de gobierno. Siguiendo con esto, el Plan Decenal de Educación es un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guían los procesos de modernización del sistema educativo. Y en cuanto al Plan de Desarrollo Institucional, lo encontramos como una herramienta de gestión que busca promover una visión de futuro, articulando los grandes retos institucionales de tal modo que se dirija las acciones hacia los fines deseados. Ahora, para poder entender la política pública educativa, debemos tener en cuenta que debe haber una resistencia para transformar lo que tenemos, potenciar para transformar la educación desde una perspectiva. Adentro del sistema se crean proyectos de resistencia y proyectos subversivos para configurar el afuera. Entonces, desde la iniciativa educativa podemos llegar a impactar a la sociedad, a impactar el entorno. Debe haber una resistencia para transformar lo que tenemos, como lo dije anteriormente, y para ello encontramos que existen 3 tipos de resistencia en la educación. Uno de ellos es la resistencia que desordena el arco educativo para transformarlo en otro. Entonces debemos trabajar desde todo el marco educativo, desde toda la reglamentaria educativa, para ir transformando nuevas ideas y nuevas cosas a futuro con el fin de mejorar la calidad en la parte educativa tanto de nuestros niños como de nuestros jóvenes, adolescentes y adultos en todo el tema de su formación. La resistencia sigue, que es la que subvierte el orden educativo como orden normalizador, como orden de control disciplinario y como orden de generar lo que se necesita, los procesos de acumulación de capital. Entonces, trabajar en esta resistencia quiere decir que debemos trabajar dentro de todo el marco organizacional que tiene la educación, dentro de todo el marco subyacente como una nueva orden, un nuevo comienzo. ¿Sí? Y por último, la resistencia que reivindica el derecho a crear nuestros propios sistemas de educación y que sean reconocidos por el Estado, es decir, que no solamente tienen que ser las políticas impartidas por el gobierno en la parte educativa, sino que nosotros también como entes o participantes de esta educación podamos tener una voz y un voto dentro de la creación de nuestros propios principios educativos. ¿Yes? Correcto a esto también veo el proceso que se realiza de la educación, de trabajar por una educación para el futuro, no de la educación para el trabajo, sino no adaptar a una persona o educarla para que trabaje, sino educar a una persona para crear pensamientos de futuro, transformación, de trabajar en pro de todo el futuro que conlleva, basados también en la experiencia. Creo que nos habla la política pública educativa, que es la experiencia la que también nos habla y que hablaremos más adelante. Por otro lado, se necesitan también construir miradas del mundo a través del proceso educativo y que debe estar basado en 5 miradas. Nos hablan de la mirada atenta y precavida que muestra el querer de lo que se debe hacer. Entonces debemos tener siempre una mirada atenta, una mirada perceptiva de todo lo que estamos adquiriendo, del conocimiento, de la experiencia y asimismo de lo que vamos a transmitir al otro. La mirada que rememora, es decir, que debemos estar en esa mirada que no solamente ve su futuro, sino que también basado en su experiencia, basado en lo que ha vivido anteriormente, lo lleva a crear nuevas visiones, lo lleva a trabajar en pro de una mejora educativa, de una visión de progreso, de futuro.
La mirada que sospecha, pues hablamos de que debe estar atenta, precavida, de que debe recordar lo que ha vivido y asimismo llegamos a un punto donde debemos sospechar de todo lo que nos muestra o nos da el Estado, el gobierno, las políticas públicas, las políticas de cada uno de los gobernantes que tenemos o que escogemos, pero asimismo debemos estar muy atentos a que nos conviene, que no nos conviene y qué podemos proponer. La mirada que admira y asombro y reclamo para el mundo. Entonces esta mirada habla de que debe estar atenta, sorprendida de las mejoras que puede llegar a obtener uno como partícipe en esta política, y el asombro pues claramente a trabajar mucho en mejora, en pro de ir mejorando estas políticas. Adicional a esto, pues reclamo al mundo cuando existen diferencias o cuando se están infringiendo las políticas que de pronto se puedan llegar a crear. Y la mirada del sujeto erguido con el fin de mirar al horizonte. Claro, una mirada que lo nombré anteriormente muy futurista, una mirada siempre erguida, atenta a ir más allá, a ir orientada a buscar más allá. Eso basado en estas 5 miradas son importantes, ¿cierto? Que cabe resaltar. Para ello, creo que una de las propuestas que yo quiero plantear en esta presentación hace referencia a nosotros como profesionales, cómo podemos ser partícipes de esas políticas públicas educativas, teniendo en cuenta que a través de estos espacios estamos identificando cómo se crean las políticas públicas, en qué están basadas, no solamente estar en el que nos dice el gobierno o en lo que nos vende el gobierno o en lo que nos dan a nosotros como pueblo. Creo que esto es importante y es clave que esta propuesta que quiero plantear es que nosotros como estudiantes, como futuros profesionales, impartamos estas ideas, estos ideales, o sea, irnos con un pensamiento de promover la educación, no solo como lo venden de la educación para el trabajo, sino la educación para el futuro, la educación para encontrarnos con los demás, la educación para crear sociedades, para crear futuros progresos de nuestro planeta. Creo que es muy clave y es cada grano de arena que nosotros podemos empezar a implementar. Entonces la propuesta que quiero plantear es que cada uno de los estudiantes o futuros profesionales cambie su visión de ser profesional para el trabajo, sino ser profesional para el futuro, ser profesional para el otro, ser profesional para crear políticas de resistencia, políticas de que no es lo que el gobierno dice y no solamente es lo que el gobierno ofrece, sino que nosotros también podemos exigir al gobierno desde nuestra visión, desde nuestros conceptos y desde todo este conocimiento que hemos venido desarrollando, concepto de resistencia, de reexistencia, de comunidad, de trabajo con el otro, de acompañamiento, de los lineamientos que de pronto Uniminuto nos ofrece a nosotros porque está basada en su colaboración al otro, sino aquí en este punto donde estamos hablando de la resistencia, donde estamos hablando de una política pública educativa, de una visión más allá, de una visión futurista. Creo que es clave implementarlo de esta posición y que nosotros te creemos unos pensamientos o unos ideales totalmente diferentes para trabajar en pro de estas propuestas. Por último, quiero resaltar, ¿cierto? Las potencias de otros mundos para cambiarlos. O sea, nosotros también podemos llegar a crear una potencia, ¿cierto? Y ese cambio tiene que empezar por uno mismo, por la visión que uno tiene, ¿sí? La experiencia también nos hace claves en este proceso y en este concepto. Creo que la experiencia nos habla aquí en la política pública educativa, y es de que a través de la experiencia y del conocimiento se van creando nuevos procesos, nuevos puntos y visiones que pueden complementar a crear una mejor educación o un mejor futuro. Y pues nada, o sea, cada granito de arena es importante desde nuestro pensamiento aportarlo a cada una de las posiciones que tenga el gobierno, y creo que es clave lo que quiero plantear por último, y es la visión de cada profesional. Y me quedo con una pregunta y es muy clave, y es: ¿qué tan grande puede llegar a ser mi aporte a la sociedad
para crear nuevos futuros, mejoras a nivel educativo en Colombia, y asimismo que se pueda llegar a trabajar con diferentes comunidades, no solamente que la persona que tenga altos recursos pueda acceder a esto, sino que todo el mundo tenga fácil acceso. Entonces, ¿cómo será mi aporte para un futuro como profesional, tanto a todas las comunidades como al mundo, a la sociedad, a Colombia, y asimismo pues qué tan grande podría ser ese impacto que yo pueda crear? Muchas gracias, feliz tarde.